Qué bonito pasear por nuestro mundo de ensueños, entrar otra vez en el bazar de las utopías, subirnos a todas las norias, a todas las atracciones de este parque que tiene boleto sin límite, que es el boleto de la imaginación. Ahí nos encontramos en ese cruce de caminos que es la vida, con talentos emergentes, con gente que ha hecho de la imaginación su línea de vida, como nuestro amigo Toni Cervantes. ¿Cómo estás, Toni? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. La verdad, Lo mínimo que se puede hacer. Me congratulo y estoy aquí pasando el día. Y vamos a ver, pensar con imágenes es algo muy especial, ¿no? Porque normalmente tenemos o nos enseñan a ver la realidad de una manera muy racional, muy cartesiana, pero tú yo creo que desde el principio empezaste a imaginar y a imaginar imágenes, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, en mi caso a mí me gustaba muchísimo dibujar. No, desde que era un bebé prácticamente dibujaba. No dibujaba especialmente bien, pero me gustaba mucho y me expresaba. Y entonces yo ya recuerdo que ahí ya plasmaba de alguna manera, sin tener conocimientos de lo que era el lenguaje de la imagen todavía, ¿no? Pero de una manera intuitiva, copiando esos cómics que se compraban en el kiosco, ¿no? Todavía yo he leído mucho a los Bruguera, ¿no? A Bruguera. Yo era muy fan, mi estilo de dibujo, digamos, es ese de la escuela vieja de Bruguera, ¿no? Que era a su vez una imitación o un intento de hacer la escuela belga de cómic, sí, pero con mucho menos recursos, porque has sabido, ¿no?, que Bruguera... Sí, es curioso, fíjate que es una muy buena matización porque lo distingo un poco del cómic o del tebeo más a lo madrileño, ¿no? Que es un poco más de otra tradición que podía ser más tipo codornicesco, cosas de este estilo, pero sí es verdad que ese dibujo, bueno, el hecho del acercamiento al cómic, cuando tú estás escribiendo un guión, porque hay que decir que Toni es guionista, en fin, director de cine, muchísimas cosas más vinculadas con el lenguaje de la imagen, no deja de ser, cuando construyes una story, no deja de ser como una sucesión de viñetas, ¿no? Totalmente, junto con la música, es la forma de arte que más se acerca al audiovisual o al cine. La música, por la manera en que se edita y se compone una pieza cinematográfica y una pieza musical, ¿no? Y el cómic porque comparte una serie de códigos que hemos venido utilizando y desarrollando, que ya todos leemos de forma intuitiva, ¿no? Y que tiene que ver, yo creo también, como no sé si estarás de acuerdo, con la parte mnemotécnica, cómo funciona la memoria. Yo siempre, bueno, en las experiencias como guionista, como en cantidad de cosas de imagen, siempre peleaba siempre hay que pelear contra esa línea filosófica, literaria, excesivamente literaturizada, que no es exactamente el lenguaje audiovisual. Yo creo que son completamente diferentes. Estoy muy de acuerdo. Además, yo soy un enamorado de todas esas cosas que el lenguaje audiovisual te permite hacer y expresar, que ni la literatura, ni el teatro, ni la radio, pues porque son medios diferentes, no permiten, ¿no? Y el cine, por ejemplo, una de ellas... creo que es muy dado a romper la unidad de espacio. O sí, señor, espacio-tiempo, sí. El espacio es el mundo, incluso el universo, ¿no? Sí. Y eso es maravilloso porque permitió a la gente soñar realmente con otras partes del mundo. Exactamente. Y con una imagen, ¿no?, tergiversada. Claro, y para descubrir que la realidad, así desde el punto de vista literario, hasta que se conoce el cine, luego la televisión y todas las artes de la imagen, se piensa que era una foto fija. La foto fija es imposible, incluso para la retina. Son montones de fotos que están sucediendo al mismo tiempo. Totalmente, sí. O sea, la vida, si estuviera congelada en una imagen de fotografía tradicional, no sería vida. Sería como embalsamada, ¿no? Sería una sola imagen, ¿no? Conteniendo todos los momentos. Exacto, contiene los momentos. Es decir, en el momento que te pones a funcionar te das cuenta que además hay una pelea. Ten en cuenta que, yo no sé si te habrá pasado, que los creadores procedentes de la imagen, de hecho pasaba incluso, fíjate que en la sociedad de autores, los novelistas, los escritores como tal no han querido entrar nunca, por no mezclarse con lo que se supone que es un segundo escalón, ¿no? Un escalón que llaman subgénero, ¿no? Sí. Luego están locos por escribir guiones porque cobran más que de los libros. Pero, pero eso es la historia. Pero sí es verdad que hay que hacer una reflexión porque las artes, si aparecen en el tiempo, una detrás de otra, es porque de alguna forma superan a las anteriores, sin faltarles al respeto, ¿eh? Exacto. Las artes se mantienen, las otras, pero sí que es verdad que van apareciendo nuevos medios de expresión que permiten
desarrollar más cosas o que se amoldan a las velocidades a las que viven claro, las porque sociedades el arte actuales. no deja de estar conectada a la ciencia. Totalmente. O sea, nosotros empezamos a leer, como tú decías, cuando ya dibujabas de pequeñito, empiezas a ver la realidad como un cómic, porque ya de todas formas ya mamas la televisión, ya mamas el cine, y ya no todo viene por el libro, como formato, claro. ¿no? Yo he leído mucho, pero sí que es verdad que yo ya pertenezco a una generación con las consolas, las primeras consolas, la televisión, el cómic, hemos tenido acceso, pues bueno, todo el cómic americano, europeo, ¿no? De hecho, vivimos una explosión en los 80 del cómic aquí, ¿no? Y el cómic antes era en Barcelona, o sea que había todavía revistas, como sabes, que incorporaban paralelas a Ajo Blanco y demás, que hacían ese ya cómic alternativo, ¿no? Que luego fueron fichados a nivel internacional algunos dibujantes. Pero sí es importante, ¿no? No estamos diciendo que haya que faltar al respeto a las otras artes, pero esas artes cuando todo era la palabra, cuando todo era Gutenberg, ¿no? Por ejemplo, no conocíamos cómo funcionaba la memoria, muchas veces no conocíamos cómo funcionaban las memorias asociativas, en las que se basa Internet, por ejemplo, claro. No hace más que jugar. Tú hablabas de la unidad de espacio-tiempo, eso es muy, muy simpático de decir, porque una de las veces cuando uno se plantea hacer el guión e intenta explicárselo al cliente, dice, ¿por qué primero va la noche y luego vuelve el día y luego vuelve la noche? Que eso es lo que me parece maravilloso, el lenguaje visual, que puedes ir, pero ¿sabes qué es lo que le digo? Dice, tú cuando recuerdas algo, ¿cómo lo recuerdas? Intenta recordar algo, un viaje, el encuentro con tu novia, con tu pareja, yo qué sé, con cualquier cosa. ¿Lo recuerdas desde las 5 de la tarde hasta las 6? ¿O recuerdas primero un detalle y luego vas a otro? Porque el cerebro funciona así. Sí. O sea, entonces lo bonito es que se acerca a eso. Bueno, ¿dónde creciste tú? ¿En qué barrio estuviste? En Sants, muy cerquita de Hospitalet. O sea, que eres fronterizo aquí, tienes carne de Hospitalet también. Sí, he hecho bastante vida en Hospitalet también. Sí, Sants desde siempre ha sido un barrio muy asociativo, con muchas actividades culturales, desde las fiestas que todo el mundo conoce, pero sobre todo con entidades excursionistas, con ateneos populares de toda la vida, desde la época de la República y demás, ¿no? Sí, y además lo he notado, sí, que yo he podido vivir de alguna manera entre dos aguas, ¿no? Porque he vivido cerca de Las Corts, vivía en Sants, pero que era cerca de Las Corts. Bueno, es prácticamente el mismo barrio, digamos, con añadidos con más estrellas hacia Las Corts. Sí, todo esto. Pero bueno, es de la misma unidad incluso a nivel municipal, y ¿no? Se nota que es realmente, bueno, ¿no? Los que eran arrabales, en el fondo eran Las Corts, eran los arrabales de Sarriá y de todo esto, y Sants era una vila que fue absorbida, ¿no? Por Barcelona, y eso aún se nota incluso en la arquitectura, ¿no? Todavía. No, que cuando entras es como una frontera, entras en un micromundo, o sea, no, sigue siendo un micromundo, las calles que se cruzan, toda la infraestructura. Yo no sé tú, ¿qué año naciste tú? En el 79. Entonces te cogería el ocaso, porque Sants fue, yo recuerdo, porque tenía pues una tía viviendo en Galileo, que todavía es mi tío ahí, el viudo de ella, y me llevaba a menudo a los cines. Era un barrio de muchísimos cines. Sí, cierto. El Bohemio, el Galileo. En la misma calle Galileo había otro, no me acuerdo el nombre, y justo en una de las entradas, cerca de las entradas del metro, había otro grande. Yo creo que ya te cogería terminando, ¿no? No, yo disfruté mucho del Palacio Balañá, que era Palacio Balañá, claro, era espectacular, claro. Y que está al lado de la estación de Sants. Claro. Y ahí vi, claro, era una maravilla poder ver en aquella sala tan grande, ¿no? Pues gran parte de la cinematografía infantil, no películas infantiles, sino lo que yo vi cuando era un niño, ¿no? Porque antes también se hacía mucho, que echan en el cine del barrio. Del barrio, entonces, que era todavía no era multisala cuando estuviste. No, era una sola sala gigantesca. Bueno, tal como yo la recuerdo, era aquello increíble. Y entonces ¿recuerdas la primera película que te llevaron a ver? No la recuerdo. O una de las primeras. Pero sí recuerdo, por ejemplo, Batman de Tim Burton. Eso ya sería el año 89. Y cómo hacía la cola varias veces. Rodeaba el cine la cola para poder entrar. Y era, bueno, un espectáculo, la gente vendiendo camisetas de Batman por la calle, Sí, el cine era un acto que siempre fue un acto colectivo, casi un acto de barrio, familiar, sobre todo los cines de barrio, cines que eran
antes de que ya se programaran esas películas grandes, eran cine de sesión continua, con programa doble, exacto, ¿no? Programa doble, que era también una forma de educar, porque te educabas un poco en el cine de géneros. ¿Tú has sido mucho de cine de géneros o es más de cine de autor? Soy muy ambivalente en eso. Me ha gustado mucho y me sigue gustando el cine de autor, pero también me gusta mucho lo que son los clásicos, los géneros, ¿no? La rama más comercial desde el punto de vista norteamericano, ¿no? Ese saber hacer... ¿Qué películas sí, o qué narradores, o qué guionistas, o qué directores te impulsaron a decir, venga, aparte de dibujar, voy a crear una historia, mi primera historia, voy a crear mi primera movida, que la primera movida que fue documental o ficción, que te imaginaste? Ficción. Yo creo que fue probablemente Kubrick, sin yo saberlo. Porque había visto, a mi padre le gustaba y tenía algunas películas grabadas en el vídeo, en el VHS. Y tengo imágenes muy vívidas de La Naranja Mecánica, de 2001, sí, de manera que, por lo menos para un niño además, ¿no? Con la fascinación de lo nuevo, ¿no? Cuando no, y de niño. cómo contaba Kubrick, cómo contaba las cosas, porque las contaba como si fuera en un panel, ¿no? Donde circulaba la imagen, el sonido, la palabra, en una economía de palabras interesante, ¿no? Porque sí, hay algo que no sé, a la hora de hacer guiones, que ahora se me viene, porque vamos como con la memoria saltando de una cosa a otra, por ser moderna, el exceso muchas veces de palabra que hay, por ejemplo, en los guiones del cine español, ¿no? Sí, sí, esos... Y ha habido muchos cineastas que han predicado con lo contrario, ¿no? Como forma de encontrar una maestría a la hora de narrar. Y sí, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el francés? Bresson, ¿no? Sí. Bresson, que incluso dice, le voy a llamar de otra manera esto que yo quiero hacer, porque no quiero hacer todo esto. Claro. Y entonces dijo, yo lo que hago es cinematógrafo y los demás hacen cine. Entonces teoriza algunas cosas sobre el diálogo, ¿no? El exceso de... No tanto de diálogo, sino de información, ¿no? Porque sí, el diálogo puede ser usado de forma muy creativa en el cine, porque una persona puede estar hablando y no estar en la imagen. Sí, pero en momentos puntuales, ¿no? O sea, claro. Yo, por ejemplo, en momentos puntuales de una determinada tensión donde se cruzan muchas palabras, pero luego tienes que dejar respirar, claro, para que la gente absorba esa información. No puedes mantenerlo en un estrés, ¿no? Porque además, por mucho que tú te concentres al ver una película, no dejas de verla en una cadena de estímulos que hay alrededor, claro. Sí, y esa, claro, ahí realmente la verdadera dificultad o maestría para mí está en poder narrar sin diálogos. Es decir, cuanto más capaz seas de narrar con imágenes, con movimientos de cámara, con personajes que se mueven, o cambia la escala, cambia la música que entra, en fin, todas las posibilidades que ofrece el lenguaje audiovisual, pienso que es por ahí donde... Y el silencio, ¿no? Esa especie de silencio que siempre habla, ¿no? Pues silencio. Claro, porque para que un grito tenga peso, primero ha de haber un silencio previo, porque si hay todo el rato gritos... Sí, es curioso, y fíjate que en el teatro, digamos, pasado lo que es el teatro clásico, yo recuerdo ahora La Mujer de Negro, bueno, precisamente el montaje que hicieron Emilio Gutiérrez Cava y Jorge de Juana ahí en el Villarroel, cómo jugaban con el silencio, cómo te impactaba el silencio, cómo la transmisión del misterio, del terror se producía a través del silencio, que la gente decía, no pasa nada, no dicen nada, estaba así, ¿no? O sea que eso ya se ha incorporado al teatro, ¿no? Es decir, está como superado esa verbalización, que ahora es curioso con los monologuistas. Claro, ahí tenemos... Hay también un... ¿Cómo lo ves eso? Es como si tú tuvieras que dirigir a un monologuista, ¿qué harías? No lo sé, porque realmente el monologuista, claro, tiene muchísimo peso lo que está diciendo, eso es verdad. Y la gente se va a reír por lo que... Pero también he visto, aunque no soy un experto en monólogos, pero sí he visto algunos y a veces el escenario, la puesta en escena, puede ser mucho más... puede añadir un impacto mucho mayor al chiste, ¿no? O en este caso, al discurso. Y bueno, recuerdo, yo qué sé, cuando era pequeño me gustaba Richard Pryor, el actor norteamericano que era monologuista, ¿no? Pero claro, él llenaba estadios, entonces la puesta en escena para un monólogo... Era apabullante ya. Claro, y tenía un dominio, claro, del escenario impresionante, y eso aún le daba pues más peso, porque... Pero no sé, realmente sí que, claro, ahí...
es la carcajada te la da el chiste, ¿no? Verbal, entre comillas. Claro, en tu generación ha tenido mucha importancia la televisión, evidentemente, ¿no? Totalmente, sí. La televisión. Cuando tú has crecido ya en una época donde hubo muy buenas series en formato casi cine, ¿no? En formato, qué sé yo, Los Gozos y las Sombras, yo que sé, muchísimas que puedan ser clásicas tanto de la televisión estatal como de televisiones autonómicas. ¿Qué serie, qué tipo de producto televisivo te llamó especialmente la atención de así de adolescente? Mira, por decirte, en la catalana había, en la TV3 había Mecanoscript del Segon Origen. Ajá, de Pedrolo, de las derivadas de Pedrolo. Fue, bueno, pues ciencia ficción, ¿no? Ajá. Uno de los primeros intentos de Televisión de Cataluña de hacer ciencia ficción. Ajá. Y me hizo conocer también la novela. Y la recuerdo como un intento de hacer algo diferente, épico, sí, con los recursos, ¿no? Y con la coyuntura del momento, ¿no? Que vista luego con el tiempo no se consiguió seguramente, ¿no? Pero la recuerdo con cariño esa. Y luego, sobre todo, la influencia de los norteamericanos en televisión también, ¿no? Las series americanas, bueno, acabaron por llenarlo inundar, todo, ¿no? Sí. Y bueno, han sido una gran influencia también, ¿no? Porque por ese sentido que tienen también, ¿no? Que se empezó a ver mucho antes en Estados Unidos, porque la televisión americana es muy potente. Que hacían las TV movies, además. Claro, hacían las TV movies donde el lenguaje que se utilizaba se acercaba al cine realmente. Sí. Lo conseguían. No, ellos eran orfebres absolutos de cómo manejarlas. Incluso en las más, digamos, superficiales, ¿no? Sí, las series más Yo mundanas. recuerdo clásicas como La gente de Cipoll, que son una maravilla de narración popular, ¿no? O incluso de Embrujada, por ejemplo, como comedia de situación, ¿no? De donde dejas espacio, donde los secundarios tienen presencia, donde todo eso. Bueno, cuando ya te decides hay un momento donde te decides a dedicarte a esto, ¿no? Al lenguaje de la imagen. ¿Lo combinas con algún trabajo o definitivamente te lanzas al mar abierto? No, primero lo combino con trabajos de diversa índole, sobre todo informático, era lo que yo en aquella lejana época hacía. Pero con la idea ya muy fija, plenamente. Sí. Y lo que sí que hizo un camino, bueno, pues primero yo escribía un poco, como igual que me gustaba hacer cómic, me gustaba escribir relato y narrativa. Y entonces pensé que el guión de cine pues era una salida. Sí, que era una salida. Y realmente yo no conocía, no era... La arquitectura de la cosa. Sí, exacto. Yo no conocía el arte del guión. A pesar de que escribía, iba a talleres, participaba en revistas literarias del barrio. Pero el guión, claro, el guión es un documento de trabajo interno, no es una obra de arte en sí misma. Claro, el guión tiene un problema principal cuando tienes que pasar esa información a un equipo, ¿no? Claro, el guión este es el problema, claro. Entonces empiezas a darte cuenta de que, al no ser que sea una obra personal, tienes que ser muy detallista y tomar en cuenta el punto el guión es para que te ayuden, para que te puedan montar el escenario o para que te lo vean lo que quieres hacer. Tiene que ser entendible por el ayudante, tiene que ser entendible por el actor, tiene que ser entendible por el cámara, tiene que tener unas claves por el montador musical, por tal. Sí, es entonces cuando empiezas a... Yo siempre me maravilló lo que son las columnas, ¿no? Yo sigo siendo de los clásicos que pone 7 o 8 columnas, por aquí va el minutaje, por aquí va la música, por aquí va tal. Tenerlo visual. Y entonces, sí, todo. O sea, que toda la información posible, ahora dice esto o se verá tal de esto, y ya no entras a lo mejor en el tipo de plano, porque sí que es verdad que es muy interesante dejar al cámara, al director de fotografía, que haga también su trabajo. Sí, por supuesto. Y tú dices, hombre, me gustaría comunicar esto, pero tú lo ves como... ya interpretas es a tu manera, estilo, ¿no? A tu manera de... Tú también dejas margen, ¿no? Sí, yo confío mucho en el equipo, es decir, que el equipo con el que trabajo, lo ideal es pues saber qué cosas hacen. Hay un tal Miralles, ¿verdad? También ahí de vez en cuando. Xavi ha participado en todos mis proyectos de alguna manera u otra. Se deja dirigir, Miralles. Y... Es rebelde. No, es aplicado de actor, por ejemplo. Ha salido en algún videoclip mío y... Se porta. Sí.
Bueno, el videoclip precisamente, bueno, antes de entrar a eso sí, un poco de información, porque claro, siempre hay la duda. ¿Conviene ir a las escuelas de cine? ¿Cómo lo ves? Por un lado, sí. Y por un lado, no. ¿Por qué ya no? No porque la escuela de cine lo que tenía el privilegio durante mucho tiempo era de ser el centro también de archivo y de poder visualizar obras cinematográficas, porque aparte de la filmoteca y el pequeño mercado de VHS que había, el cine anterior, es decir, el cine que se estudia en la teoría, pues tenías que ir a una escuela para poder tener acceso a él, para poder tener acceso a gente formada que pudiera hablar. Pero ahora no es posible, yo por lo que he captado, alguna experiencia que he tenido como profe así invitado, ¿no da la sensación que hay escuelas muy desconectadas del mundo profesional? Probablemente. Y que lo que puede enseñar a veces son más vicios teóricos que conexiones reales. Seguro, realmente uno aprende cuando empieza a hacer cosas. Claro. En la escuela no se aprende tanto a hacer cosas, pero sí es importante porque aprendes a no hacer cosas, es decir, cometes algunos errores que dices, esto ya no lo sé hacer. Un poco de caligrafía, ¿no? Claro. Y lo que está bien es porque sigue siendo un centro social allí donde estés. ¿A ti te fue útil? De conocer a más personas. ¿Te fue útil a ti? Sí, hasta cierto punto sí. Uh-huh. Aunque, pues no sé, si tienes el dinero y quieres invertirlo en estudiar cine, a lo mejor también puedes invertirlo en rodar un cortometraje, por ejemplo. Sí, yo creo Entiendo que da miedo, pero claro, yo ahora a lo mejor sí que lo haría, claro, ya sabiendo lo que sé. Claro, pero... yo de lo que desde luego aprendes cantidades cuando un realizador te deja ir a un día de rodaje. Por ejemplo. Ves cómo trabaja, que cada uno trabaja completamente diferente, sí. Pero ahí aprendes de todo, de Totalmente. todos los pequeños detalles, desde cómo equilibrar el grupo, ¿no? Sí, porque sí, claro, sí. él no deja de ser un director o directora como un entrenador de fútbol, no solo ha de saber, sino ha de saber un poco Totalmente. equilibrar toda la cantidad de energías que corren por ahí, ¿no? Cierto, una vez llega el rodaje, el pescado está vendido, todo está hablado de la escenografía, cómo se va a hacer el sonido, etcétera. Pasa a estar para estar atento a los actores principales, para que tengan el foco si hay que puesto variar algo sobre la marcha, que ahora hay mucha gente que varía sobre la marcha bastantes cosas. Sí. Pero ahí ya es, digamos, solventar lo que vaya pasando, ¿no? Sí. Pero sí que es mucho de estar bien, de estar concentrada en la escena, de motivado, de sacar lo máximo de los actores en ese momento o del equipo que haga falta, ¿no? Y entonces sí que has hecho como un trabajo previo y ahí ya sí que es verdad, ¿no? Que se parece más a una ¿Verdad que hay mucha gente social? que pueden ser excelentes cineastas, plasmarlo en su casa, tal, pero luego tienen problemas de comunicación con los actores, con el equipo, etcétera, ¿no? Claro, eso es posible, ¿no? Que es lo que decíamos antes con el guión, que en el fondo el guión, un autor, un cineasta no lo necesita para explicar su historia, necesita un tiro de cámara, un actor haciendo tal cosa, ¿no? Pero sí lo necesita para que la gente le siga. Sí, entonces esto hay que tenerlo como cualidad. Pienso que hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero pienso que es lo principal del director o directora, que es llevar a la gente a que entiendan qué quieres hacer, qué es lo que hay que hacer. Claro, eso se le ha ocurrido aquí yo, de los que haya podido ver trabajar, algunos que haya podido ver trabajar o trabajado, he visto que, por ejemplo, personalidades que aparentemente podían ser muy atrabiliarias, muy desconectadas, sin embargo eran muy precisos a la hora de... Recuerdo Fernán Gómez, era muy preciso, casi no intervenía, pero tenía todo completamente detallado, las escenas y todo completamente detallado. Dice, precisamente porque soy un digamos, muy atrabiliario, muy desordenado, quiero que la gente me entienda lo que yo digo. Y en cambio Almodóvar, es curioso que trae a veces loco a la gente que trabaja con él porque va cambiando, es tan personalista que cambia continuamente. Va encontrando, claro, y eso... Y vuelve comparativamente perfectamente locos. Muchas veces a los actores los saca a veces de quicio. Eso para que los conoce mucho, pero... Y es buenísimo a la hora de dirigir, pero tiene esa... Ahí entra luego si tienes mano diestra para empujar a la gente. Pero vamos a probar esto. Tienes autoridad, ¿no? Claro, tienes autoridad que le reconocen, pero... Claro, si no la tienes puede ser más difícil. Yo siempre recuerdo, Pilar Milo, Calvo Teixeira, los que haya trabajado en la época de televisión, guionistas, que te hacían, dice,
yo ya sé que eso está muy bien lo que me cuentas, pero ahora lo pones en la escaleta, ¿eh? Claro. Vamos a ponerlo, sí, te sí. sientas con el de sonido, con el de realización, os tomáis Todo. un gin tónico, os tomáis una cerveza y ponéis minutaje. Luego sí ya lo cambiaremos en el montaje, pero Total. que la gente tenga cuando se pone a, sobre todo cuando tienes que hacer rodaje exterior, cuando tienes que gastar unas horas de rodaje en un sitio, ¿no? Porque la gente hay que convencerla que las horas cuestan un dinero. Totalmente, sí. Pero puedes estar... Ahora se me ha ocurrido esto, claro, porque Sí. eso aumenta el presupuesto una barbaridad, claro. Total. Y cuando tú lo tienes todo bien documentado y tienes una Biblia Claro. de vamos a hacer esto y lo tenemos claro, también el equipo, en el equipo genera confianza. Confía, claro. Porque piensa, sabemos, o sea, esta persona sabe lo que estamos No, haciendo. y sale al quite, si pasa algo, pues Claro. añaden ellos. No te preocupes, venga, hacemos esto, buscan soluciones alternativas, ¿no? Yo, mi pequeña experiencia es lo que hago. Sí que llevo todo muy documentado, tengo mi storyboard, pero yo ya sé, y prefiero no decirlo durante el proceso, que una vez empiece, el director de foto me va a decir, pero te das cuenta, este espacio lo que nos permite, claro, no sé claro. qué. Bueno, luego Y él está el sabe, margen ¿no? creativo, que tú trabajes con un equipo. Yo lo que te digo, es decir, yo al menos no soy partidario de marcarle mucho el tipo de plano para respetar No, el yo ego. tampoco. Y yo digo, quiero transmitir esto. Exacto. ¿Qué te parece? Entonces, bueno, pues mira, lo haremos a tal hora, en tal sitio, que lo veremos mejor. ¿Te parece bien? Digo, yo lo que tú quieras, siempre que transmita el asunto del de esto, ¿no? ¿De qué va esta escena que estoy explicando? ¿Qué está sintiendo el personaje en este momento? ¿No? Narrativamente, ¿qué supone respecto a la historia? Y con todo eso es con lo que narras, ¿no? Entonces, muchas veces en maquillaje, por ejemplo, cualquiera, ¿eh? Pero ahora te pongo el ejemplo de maquillaje. Yo entiendo algo, más o menos, pero puede venir la encargada de maquillaje y decir, pero ¿por qué no hacemos esto? Que no sé qué, que esto yo lo hice en una película, quedó muy bien. Entonces ella sabe que yo quiero explicar la angustia, ¿no? Tú Ella lo me que tienes dice, que transmitirle esto la va a hacer- sensación que le va a dar tiene una que... cara de angustia, ¿no? digamos, el pequeño detalle lo conocerán ella mucho mejor que tú, Yo por más eso que, es por con más lo que cuento, conozcas. Claro. que yo más o menos sí que puedo pensar por dónde van los tiros, y como ya hemos hecho un trabajo previo, más o menos ya, pero siempre, digamos que la autoría de cada departamento tiene que ser un poco la estrella de su departamento. No, y también Bueno, tiene que hacer ver, no sé expresarse, si te ¿sabes? pasará, que yo creo que tú lo intentas también, es decir, que la gente no vea que es tu obra exclusivamente personal, que ellos se sientan Por supuesto, involucrados en el proyecto como algo suyo también, ¿no? Es lo que sí que digo, que sean un poco la estrella de su departamento, ¿no? Bueno, pues yo quiero hacer esto, lo quiero hacer bien, ¿no? Que cada uno quiera, se haya hecho el suya la historia y el operador de cámara diga, no, yo me meto aquí en este camino porque vamos a hacer este plano súper chulo. Oye, estamos acabando solo la primera parte de nuestro viaje por el parque de atracciones, pero sí, como un poco como colofón de esta primera etapa, me gustaría, ¿qué sentiste la primera vez que viste algo tuyo en una pantalla pública? No en privado, sino que te pusiste ahí escondido, como hacen muchos, a ver las reacciones de la gente, ¿o cómo fue? Yo hice al revés, me salí de la sala corriendo antes de que empezara y no lo vi. ¿No lo viste? No lo... Era un cortometraje donde además era el actor principal. Entonces ya estaba el fichado. Entonces salía mi cara ahí y se proyectaba en un barco, fíjate, en un barco que era de uno de la Fura dels Baus. Sí. No me acuerdo que era un barco que se podía... Sí, hacían demostraciones. Hacían eventos y cosas así. Sí. Y entonces a un festival de cine y recuerdo salir a la borda, digamos, a tomar el fresco mientras pasaban el cortometraje. ¿Cómo se llamaba el corto? Inquieto. Inquieto. Hiciste honor al título. Totalmente. Bueno, sí, da pánico, realmente da pánico cuando ves algo de... Sí, ahora no me pasaría, pero no. En aquel momento sí. Sí, maravilloso. Bueno, vamos a ir cerrando esta primera, ¿no? Miralles nos da... es algo así como el dueño del parque, él es el dueño del parque de atracciones. El parque del tiempo, ¿no? Y nos marca apaga las lucecitas y seguiremos dentro de poquito, ahora ya en formato además imagen, seguiremos viajando por este mundo de la imaginación y hablando ya de tu obra en líneas generales y de todo ese futuro que se te presenta por delante. Encantado. Así que hacemos un pequeño parón, tomamos de esas bolas de algodón que tomábamos antes, de chocolate y de tal cosa, ¿no? Chocolate del chocolate, ¿eh? No del loro. Y volvemos en poquito.